perdón, estoy en la posición 1 y la paso a la posición 2. Entonces, en la posición 1, ¿qué se ve aquí en el voltaje de salida? 0, porque estoy cortocircuitando la Tierra, ¿cierto? Cuando yo lo cambio, ¿qué debería haber? 5, es lo ideal. Pero no, yo hago 5 y hace esto. ¿Por cuánto tiempo y cuántos rebotes? Depende de la calidad del pulsador que esté ahí. Entre más malo, más rebotes. Entre más veces se haya usado, más rebotes. Entre más mal conectado esté al protoboard, más rebotes. ¿Sí? O sea, eso es un asunto que es imposible de detectar. Bueno, con los instrumentos que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque ¿cuánto dura esto? De hecho el nombre lo dice, ¿no? Rebote aleatorio. ¿Cuánto dura eso? Puede ser 1 milisegundo, o puede ser medio milisegundo, o puede ser 1.5 milisegundos. Pero detectarlo, quizás con un osciloscopio, con buen entrenamiento, lo podría uno revisar. Pero sucede por el resorte, sucede por la conexión mecánica, o sea, eso siempre vamos. Pero ¿qué pasa si ya no conecto así, sino utilizo este circuitico? Entonces revisen ahí qué sucede. Cuando yo paso de la posición 1 a la posición 2. La posición 1 en este caso es de 5 voltios. Quiere decir que en la posición 1, ¿cuánto vale el reset? ¿Cuánto vale el reset en la posición 1? ¿1 no lógico? ¿O 0 lógico? 0 lógico, ¿no? 0 lógico porque estoy cortocircuitando ¿la qué? La Tierra. La Tierra, ¿cierto? Entonces, en ese caso, o en este punto, con el interruptor en la posición 1, la entrada aquí vale set. ¿Bien? ¿Cuánto vale set? Set, ahí, antes de mover el interruptor. ¿Cuánto vale? 5 voltios, es decir, 1, ¿no? Lógico. Bien. En ese caso, entonces, ¿qué pasa con la salida? Cuando yo tengo 1, 0 así. 1, 0, 1. 1. ¿Sí era 1? 0, porque es activa en bajo. 0, la salida vale 0. Es decir, estoy acá. ¿Sí? ¿Es o no es cierto? Porque es activa en bajo. Ahora voy a hacer el cambio del interruptor. Voy a pasar a este lado. Entonces, si paso el interruptor aquí, inmediatamente reset, ¿cuánto vale? 1. ¿Y set vale? 0. Muy bien. Entonces, ¿cuánto pasa a valer la salida? 1. Entonces, se da justamente este cambio que aparece aquí. Ahora, pregunta, si el interruptor empieza a brincar entre entrada y salida, o sea, entre el punto 1 y el punto 2, ¿qué va a pasar? Vas a meter ahí. Claro. Sí, o sucede el rebote, mejor dicho. Ese rebote de allá. ¿No es virtual? Es como el del primer 50. Si empieza a brincar, sí voy a usar la palabra, brinca de 1 a 2, de 2 a 1, de 1 a 2, porque va a suceder ese rebote. Entonces, ¿qué valor se recibe en S y en R? Depende. 5. Es como si estuviera recibiendo 0, 0 acá, 0, 0 acá. O sea, siempre que brinque, fíjense que va a aparecer 0 aquí por R y 0 por S. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y ese es el estado de Inválido. 0, 0 es inválido, ¿no? 0, 0 es inválido. 1, 1 es sin cambio. Tiene que ser 1 o 2. no, 0, 0. Me Inválido. devuelvo. Tiene que ser 1 y 1. Es igual. Tiene que estar votando el 1 y 1 para que. Ah, es 1, 1, sí tiene razón, claro, porque son estos 5 los que se ven, perdón. Cuando este interruptor está en la mitad, se ve 1 y 1. O sea, este 5 pasa aquí y este 5 pasa aquí. En otras palabras, 1, 1. Entonces, cuando aparece 1, 1, 1, 1, ¿qué es lo que va a pasar? Sin cambio. En el rebote no hay cambio.
Entonces, donde venía se va a mantener, por eso es que el 1 de arriba se va a mantener. ¿Ok? Claro, cuando yo paso al otro lado, vuelve a bajar. Cuando yo paso aquí a este lado, o sea, en esta situación, analicemos esa. Pues cuando bajo, ¿qué está sucediendo? Paso al 1. El pin 1 está en 0 y el pin set está en 1. Entonces estoy reseteando, o sea, paso a 0. Esto empieza a moverse, o sea, otra vez pasa a 1, 1, 1, 1, 1, 1. Se intenta mover, pero mantiene la memoria, es decir, mantiene esto en 0. Entonces la idea es usar esa combinación de memoria para que no se pierda el 1 que ya se leyó o el 0 que ya se acaba de leer. Esa es, digamos, una forma de trabajar el rebote, pero la configuración realmente poco se usa, ¿no? Digamos, de un interruptor de 2 posiciones. Es una forma didáctica de mostrar qué pasa con, o al menos una aplicación de un SR. Bien, como les decía, no es el circuito que más nos interesa, el latch no es el que más nos interesa, pero sí estos, los flip-flop. ¿Qué hay de nuevo entonces en ese flip-flop que acabo de dibujar ahí? Porque está dibujado, solamente el reloj. Y ese normalmente se le llama, pues en inglés, ¿no? Clock. Este simbolito, indica precisamente lo que dice en la diapositiva, que ese flip-flop se dispara en la transición positiva o flanco positivo. Y resulta que un flip-flop funciona igual que un SR, solo que las entradas se revisan solamente en los flancos. Es decir, ya no tengo que preocuparme por revisar qué pasa con el S y el R durante todo el tiempo, sino solamente en los flancos. En este caso, ¿en qué flanco me importa revisar qué sucede con S y R? En los flancos positivos, que pasen de 0 a 1. ¿Bien? ¿Que si hay circuitos que funcionan con flanco negativo? Sí, también. Pero en este caso es un SR con flanco positivo. ¿Cómo se denotará el flanco negativo? ¿Qué se les ocurre que hay que hacer para hablar del flanco negativo? Y ya. Así es con flanco negativo. O sea, le coloco la circunferencia atrás de la flecha. Listo, eso lo que indica es que la revisión de las entradas solo se hace en los flancos negativos. Para el caso, es flanco positivo. ¿Okay? Esta indica que sería para flanco negativo, pero así como está en la diapositiva, solo flanco positivo. Bien, ¿qué hay de nuevo en la tabla de activación? Porque también aparece en la tabla de activación. Es que ellos utilizan, yo una vez utilicé las manos para no poner negativo. Bueno, y tiene, entre comillas, hay varias cosas, ¿no? Si yo miro esto, ¿esto es activo en bajo? Sí. Este que acabo de dibujar, sí.